Ajá. Buenas tardes. Voy a terminar lo de verbos, la primera parte, y hoy sí tenemos un poquito más de tiempo. ¿A qué me refiero? A que el tema es verbos. No está tan saturado el material. Semana pasada sí son como 4 temas en una clase, pero lo de hoy es solamente verbos, verbos parte 2, así que vamos a aprovechar para trabajar bien verbos, ¿no? A ver, yo había avanzado, revisaba la dirigida. Aquí está la uno, la 2, 3 y 4. La 5 también había avanzado. Un poquito de verbos, los modos, la 6. Sí, un poquito más de modos voy a avanzar. Ya para ti va a quedar otra cantidad. Y la 7 esta, ¿no? Sino que también está la práctica súper cargada. Tiene dentro varios enunciados que demora. O vamos con la 7 y por ahí seguro que también vamos a volver a ver modos, ¿no? Ya sí. A ver, vamos. Incluso tiene varias preguntas hasta la 10, nomás trabajaremos, u 11, para poder avanzar verbos 2. A ver, la 7. Combina de todo un poco. Pronombres, determinantes, sustantivos, concordancia, verbos. Todo lo que hemos visto antes de categorías se está combinando. Incluso hablamos de por ahí palabras derivadas, ¿no? Como una combinación de lo anterior. A ver, veamos entonces. La 7. Los verbos poseen género y de pasadita nos sirve para refrescar la memoria. A ver, los verbos poseen accidente de género falso. Esto es falso. Recuerda que el verbo es la palabra que más cambia en el castellano, ¿sí? Si yo analizo el formato de la palabra, tengo raíz o lexema, terminación o desinencia. En la terminación se encuentra el morfema flexivo, amalgama, sincrético. Y dentro, pues voy a encontrar las flexiones del verbo. Número, persona, tiempo, modo y aspecto. ¿Qué no voy a encontrar? Género. El verbo no tiene género. Es más, cuando uno revisa sujetos, le pregunta al verbo y debe revisar la concordancia. Sujeto y verbo tienen que concordar en número y persona. Para nada me dicen género, ¿no? ¿Por qué? Porque el verbo no tiene género, por eso. El sujeto como sustantivo, como pronombre, sí tiene género, pero la concordancia no se fija en el género. ¿Por qué? Porque el verbo no tiene género. Por eso, yo diría que el género está en la persona. Cuando uno ya detecta la persona, yo, tú, él, ella, ellos, estoy ya detectando el género. Por lo tanto, ¿para qué voy a indicar aparte el género? Si ya está en esa flexión gramatical. Por eso que se dice, ¿no? El verbo no tiene género, ¿no? Porque la persona te está indicando ya el tipo de género. A ver, vamos. Segundo enunciado, los aspectos imperfectos. Ya, me parece que el aspecto sí no llega a explicar. Vamos a grabar esto. Voy a retroceder un poquito. Los 3 modos sí vimos, ¿no? Las flexiones del verbo, número singular plural, persona primera yo, segunda tú, tercera él o ella y sus plurales, ¿no? El tiempo, presente, pasado y futuro. Incluso hay tipos, ¿ah? En admisión no se ha visto que pregunten, por ejemplo, los tipos de presente. El tiempo presente va a indicar que la acción se está dando en este momento. Ahora, hay tipos de presente que aparecen más por el hablante. Por ejemplo, el presente futuro. Se confunde futuro con el presente. Por ejemplo, ¿no? A ver, mañana voy a viajar. En lugar de decir viajaré, que es lo correcto, ¿no? En futuro, digo mañana viajo. Entonces, ¿qué hago? Uso el presente, ¿sí? Pero realmente es un futuro. Mañana viajaré, es lo ideal, pero se oye mucho
mañana viajo. Confusión del futuro con el presente, presente en futuro. Similar, la confusión del presente con el pasado. Por ejemplo, Vallejo escribió lo correcto, ¿ah? Vallejo escribió o publicó Heraldos Negros en 1919, ¿sí? Siglo XX, ¿no? Vallejo publica Heraldos Negros en 1919. Lo ideal sería publicó, no publica, porque ya la publicación se dio hace mucho, ¿no? Por lo tanto, Vallejo publicó, es lo correcto, pero se confunde con el presente, publica. O quizá Vallejo nació en el siglo anterior o murió en el siglo anterior, es lo correcto. Pero si digo Vallejo nace, ese presente. Se llama a ese tipo de presente histórico. No se suele ver en preguntas de admisión los tipos de presente. Similar pasa con los tipos de futuro, perfecto e imperfecto, pero además es después el formato, simple o perifrástico. Pero existen tipos de futuro. Así como hay tipos de presente, tipos de futuro, también hay tipos de pasado o pretérito. Aquí no le he puesto solamente los modos. Voy a tener que agregarle, ¿ya? Aquí le voy a agregar. A ver, vamos a agregarle. Los tipos de pasado o pretérito, ya que con esto puedo trabajar los aspectos. Los tipos de pasado sí debo considerar. Esto sí es importante. Si bien es cierto, no pregunta de manera directa San Marcos, pero con el aspecto sí. Con el aspecto sí tengo que saber los tipos de pasado. Se maneja 4 tipos. El primer tipo es el pasado o pretérito indefinido. Pasado indefinido. El nombre ayuda. No se sabe exactamente cuándo terminó la acción. La acción terminó, es pasado por eso. Pero cuándo terminó exactamente no se conoce. Es más, es lejano del presente. Por eso es indefinido. Ah, y tiene forma simple, una palabra. No tiene forma de perífrasis. Presenta forma simple. Pasado finalizado. Bueno, por ser pasado, obvio finalizado. Lejano del presente e indefinido. ¿Sí? El formato que presenta este pasado es simple. Una palabra. Vamos a reducir. Ya. Indefinido porque no se sabe con exactitud cuándo terminó la acción. Por ejemplo, canté. Acción finalizada, pasado. Pero cuándo, no se sabe. Exactamente, hace 5 años, 3 años, 6 meses, de repente 10 años, 15, no, con exactitud se desconoce cuándo la acción finaliza. Escribí también, ¿sí? Otro caso, caminé, etcétera. La forma es simple. Pero si yo comparo con este pasado, aparentemente no hay diferencia. Aparentemente, pero si lo analizo así, el pasado perfecto. Ya, a ver. Pasado indefinido. Sacamos el formato. Pasado perfecto. Este pasado perfecto tiene forma perifrástica. Presenta forma compuesta, también llaman a este caso. ¿Sí? Verbo compuesto. Verbo perifrástico, que quiere decir 2 o más palabras.
verbo auxiliar más el verboide, forma compuesta, verbo perifrástico y cercano del presente. Es decir, la acción terminó, pero es cercana del presente. No es como el caso anterior. Por ejemplo, he cantado. Hemos escrito. Había caminado. Mira, la forma es perifrástica, 2 palabras. Tengo un verbo auxiliar haber, participio, auxiliar haber, participio, auxiliar y participio. Perífrasis. Y no es tan lejano como decir caminé, ¿no? Había caminado hace media hora, había caminado hace 1 hora, había escrito o hemos escrito hace 15 minutos, la clase anterior, por ejemplo. Hemos resuelto la práctica hace 1 hora aproximadamente o menos. Es un pasado, por ser pasado, acción finalizada, pero cercana del presente. Es el pasado perfecto o pretérito perfecto. Ahora, si analizo este tercer pasado, no es lo mismo. Este tercer pasado es totalmente diferente, mira. El pasado imperfecto. Presenta forma simple, es decir, una palabra. Termina en aba o ia. Termina en aba o ia. Y la acción no ha finalizado. Mira, presenta forma simple, termina en aba o ia y la acción no ha finalizado. Y es peculiar porque cuando uno habla de pasado, se supone que la acción ha terminado. Se supone que ya terminé dicha acción. Pero este pasado es especial. La acción no ha finalizado. Puedo dejar a medias y al rato retomarla. A eso se refiere. La dejé a medias o quizá por las circunstancias, la situación, tuve que cortar la actividad y luego la voy a continuar. La acción no ha terminado completamente y puede pasar, se suele dar con algunos verbos. Acción no finalizada. Es más, algunos lo confunden con un presente. Por eso la terminación ayuda mucho. Aba o aba, si está en plural, ¿no? Ia o iam. En plural. Por ejemplo, ese pasado es peculiar, pues, pero existe la comunicación. Por ejemplo, escribía. Esa acción no ha terminado, sí, porque yo sigo escribiendo, mira. Y si dicto un grupo más después, voy a seguir escribiendo. O si tengo clases y tengo estudios diplomados, voy a seguir apuntando, escribiendo, ya sea una PPT o de repente a mano, ¿no? De la acción no ha terminado. No puedo afirmar que la acción sí finalizó. Mañana, pasado, más tarde ya no voy a escribir. No. Ese verbo existe, mira, termina en aba o ia. Caminaba. ¿Qué quiere decir? De repente, hace unos segundos, caminaba, me cansé, me siento y voy a seguir caminando. La acción aún no ha finalizado. Así que la terminación ayuda mucho, ayuda bastante. Reían. Mientras tú hablabas, ellos reían. Mientras explicaba, ellos dormían de repente. O mientras explicaba los tipos de pasado, ellos resolvían la práctica. Mira, la acción no ha finalizado. Había pasado imperfecto. Ese pasado es especial. Hay que considerarlo luego. Es especial. Y un último pasado, el pluscuamperfecto. Aquel pasado que se relaciona con otro pasado.
En la oración necesariamente debo tener dos verbos. Un verbo perifrástico, ojo, el pluscuamperfecto es una perífrasis, se relaciona con otro verbo también en pasado. ¿Necesariamente son pasados consecutivos? No. No es necesario que sean pasados consecutivos, ¿sí? O seguidos, ¿no? Uno después del otro, no. No es necesario la cercanía de tiempos. Y se reconoce, repito, la forma es perifrástica, una perífrasis. Por lo tanto, participa el verbo auxiliar había, y si está en plural, había. Se relaciona con otro verbo en pasado. Es necesaria esa relación. Pero ya con el auxiliar había se le reconoce. Por ejemplo, mientras leías, ellos se habían retirado. Mira, habían retirado, habían retirado el pasado pluscuamperfecto auxiliar había y aquí hay otro pasado. Mientras leías. Un pasado y otro pasado. ¿Necesariamente son consecutivos? No, puede haber cierta lejanía. No es requisito que sean consecutivos. Hay uno que sí te exige que sean consecutivos. Se llama pasado o pretérito anterior. También tiene forma perifrástica. Usa el verbo auxiliar hubo. V. Ese tipo de pasado ya no es usado mucho hoy. Ese tipo de pasado ha sido reemplazado por el indefinido, por este. Por eso es que no se ve mucho el uso con el auxiliar hubo, v. Pero este sí, el pluscuamperfecto. Debido a eso es que no vas a ver mucha información sobre el pasado anterior, sino hasta estos 4 pasados. Ahora, de los 4 pasados, el imperfecto es el único inconcluso. Es decir, la acción no ha finalizado. Lo normal es que sí, pero este pasado es especial. El resto de pasados, ojo, sí, la acción ha terminado, la acción ha finalizado. Eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Aquí, ojo, el único pasado o pretérito que indica acción inconclusa es el pasado imperfecto, aquel que termina en aba o ia. Recuerda eso, nos va a servir bastante cuando trabajemos los aspectos. El resto de pasados sí han terminado, sí han finalizado. Ya está, esto lo voy a disminuir un poquito para pegar algún dibujito. Y que quede la PPT la grabación. Como te decía, los tipos de presente, futuro, no es, ya es más un análisis lingüístico. No se ha visto en admisión, ¿no? Solo te los mencioné para que se entienda que los tiempos tienen también sus clasificaciones. Pero esto sí me interesa, porque con esta información voy a entender mejor el aspecto. Se me va a hacer más fácil, más sencillo. A ver, vamos con el aspecto. El aspecto verbal. Va de la mano con el tiempo. Necesito, ojo yo, trabajar con el tiempo para determinar el tipo de aspecto. El aspecto que indica. Vamos a, ya ahora sí. Indica si la acción finalizó o no. Sí, el aspecto indica si la acción terminó o no terminó. Acción finalizada, acción inconclusa. Por eso existe
dos tipos de aspecto. Caso A, aspecto perfectivo o perfecto, es lo mismo. Perfectivo o perfecto. Vamos a extender el cuadro. Y cambio de letra ya. Aquí cambiamos de color. Este también. Cambia el colorcito para diferenciar. Aspecto perfectivo o perfecto. Indica acción finalizada. Cuando uno dice acción finalizada, al toque, voy a relacionar con el pasado. Es decir, los verbos en pasado o pretérito. Excepto, hay una excepción, porque hay un pasado que no ha terminado, excepto el pasado imperfecto. ¿Cómo lo reconoces? Termina en aba o ia. Por eso te decía, el trabajar los pasados ayuda bastante. Sí, aquí está, mira. El aspecto perfectivo o perfecto indica acción finalizada, es decir, verbos en pasado, porque el caso normal del verbo en pasado es que haya terminado, pero hay una excepción, una salvedad, es el pasado imperfecto, ya que aquí la acción no ha terminado. ¿Y cómo reconozco? Termina en aba o ia. ¿Sí? Excepto, ahí está. El pasado imperfecto termina en aba o ia. Es decir, ejemplos. Tenemos verbos en pasado imperfecto, el pasado indefinido, bailó, leyó, había estudiado, mira, son pasados finalizados, he estudiado. Mira, estos dos son indefinidos, pluscuamperfecto y perfecto. Esos tres pasados finalizados. Para nada, en ningún caso, observo esta terminación. Aba o ia. En los ejemplos, ¿sí? A ver, sigamos. Caso B. Aspecto imperfectivo o imperfecto. Y aquí vamos a ponerle mayúscula ya para diferenciar. Le ponemos rojito. Vamos a cambiarle color, si tengo mucho rojo. Ya, a ver. El aspecto imperfectivo o imperfecto es todo lo contrario. Indica acción inconclusa, acción no finalizada, es decir, verbos en presente y futuro. Los verbos en presente y futuro, ¿qué idea me dan? Que la acción no ha terminado, la acción no ha finalizado. Correcto, aspecto imperfectivo. Y se suma, mira, más el pasado inconcluso, el pasado imperfecto, el que termina en aba o ia. Mira. El pasado que antes excluí porque la acción no terminó, ahora voy a incluir, mira. Ya que sí corresponde a ese aspecto, donde la acción no ha finalizado, no ha terminado. Acción inconclusa. Obvio el presente y el futuro, porque el presente y futuro es inconcluso, ¿no? O son inconclusos. Vamos a cambiarle colorcito.
Ya está. Ejemplitos, a ver. Ujú. Ejemplos. Quitarle guioncito. Ahora sí. Ejemplo. A ver. Baila. Presente. Futuro. Bailará. Acciones inconclusas. Lee. Presente. Leerán. Futuro, mira. Le sumo a Bahía. Leían. Estudiaban. Presente, futuro. Y le estoy sumando el a Bahía. Porque ese pasado es especial. La acción no ha terminado, no ha finalizado. ¿Sí? Una forma de recordar es la siguiente. Mira, aspecto perfectivo, la P, que la voy a hacer. La voy a cambiar de colorcito, mira. Aspecto perfectivo o perfecto. Que crezca. Pasado. P y P. Pepe. ¿Sí? Para que recuerdes Pepe. Aspecto perfectivo a tiempo pasado. Pero no olvides la excepción. Hay una excepción. Hay un pasado especial. La acción no ha finalizado ya. A ese no lo cuentes, pues. Termina en aba o ia y sus respectivos plurales. Aspecto imperfectivo, lo opuesto o imperfecto. Sí, lo opuesto. Presente y futuro, los tiempos restantes, más la excepción, lo que antes excluí. Aba, ia. Y ya está, para que la memoria recuerde. ¿Sí? Con que tú recuerdes el aspecto perfectivo y el pasado, excepto a Bahía, automáticamente el cerebro relaciona el otro aspecto, imperfectivo, presente, futuro, más ese pasado a Bahía. Y ya está. ¿Sí? Resumiendo, ¿no? Por eso es que el aspecto no se suele mencionar como flexivo tal cual, ya que va de la mano con el tiempo. Cuando uno analiza el tiempo sin darse cuenta, estará analizando el aspecto, pues. Debido a eso es que no se suele mencionar el aspecto como morfema flexivo, ya que pareciera que se incluye en el tiempo. De ahí que muchos dicen el aspecto se asume, pero que se manifieste como morfema, no, de que con el tiempo lo estoy analizando. Ya está. Los modos, ya vimos semana pasada esto por aquí. Aquí está, mira, aspecto, perfecto o perfectivo, imperfecto o imperfectivo. Acción terminada, los pasados, indefinido, perfecto. Mira en futuro, bueno, pues en futuro, ¿no? Pero habré leído, ¿sí? En otro modo, el imperfecto, acciones no finalizadas, presente y futuro, más el aba ia, comía, iba. Esto corresponde ya a lo que es conjugaciones del verbo. Sí, hay otro tema interesante sobre verbos, que son las conjugaciones, donde se trabaja modelos. Por ejemplo, el verbo satisfacer es uno de los verbos peculiares que presenta errores en la conjugación. Y se opta por utilizar como modelo el verbo hacer. Todo lo que pasa con el verbo hacer se va a cumplir con satisfacer. Es un modelo, es un verbo modelo, ¿no? Por ejemplo, satisfacía no existe. Porque si yo indico que el verbo satisfacía existe, estaría indicando que existe el verbo hacía. Y no existe hacía, sino hizo. Hacer, hizo. Por lo tanto, el verbo correcto es satisfizo. No es satisfacía. A ver, te pregunto, ¿existe el verbo satisfago? ¿Qué opinas? ¿Existe la conjugación
satisfago o no existe. Satisfago. Ujú, ya. Satisfago. Compara con el verbo hacer. Hago. Hizo, hicieron, harán, hago. Existe hago, ¿no? Entonces, satisfago. Está bien. Hice, satisfice. Hicieron, satisficieron. Haz, satisfaz. Hará, satisfará. Mas no satisfacerá. Satisfacerá no existe, ¿no? Porque estaría indicando que existe hacerá. Y hacerá no existe, sino hará. Entonces, satisfará. Satisfice, sí, hice. Existe la forma hice. Satisfizo, hizo. Ujú. Por eso le decía, hay verbos modelo. Similar, el verbo conducir, contradecir, se van a basar en el verbo decir. Es todo lo que pasa con decir se cumple con esos verbos. En lo que es conjugaciones se prefiere seguir moldes, verbos modelo, ¿no? Lo positivo es que San Marcos ya no pregunta mucho. Ojo, el lado de conjugación. Poco pregunta. ¿Cómo pregunta? Como dialecto estándar. Ahí sí se podría ver, ¿no? Combinar los temas de categorías, ortografía, fonética, semántica, pero ya no pregunta tal cual conjugaciones. Es un tema bonito, es muy interesante trabajar y conjugar los verbos. Y obvio conocer las formas modelo, ¿no? Es una tercera, cuarta clase en un ciclo anual de verbos. Un poquito pesadito porque hay muchos verbos. Eso sí es cierto, hay muchos verbos pero interesante. ¿Sí? ¿Quiénes todavía preguntan conjugaciones así tal cual es? Uni, católica, ¿no? Ellos suelen preguntar. La Pichi no he visto mucho. La de Lima, a veces por la de Lima, suelen preguntar. Pero por si acaso, porque San Marcos a veces se sorprende, ¿no? Y este verbo es conocido, es un verbo clásico. Ya está, a ver, vamos. Y si por ahí vemos una preguntita, vamos a retroceder. Entonces, los aspectos imperfectos usan el pretérito a bahía, que le falta tilde. Imperfecto es presente futuro más el pasado a bahía, sí, verdadero. Correcto, esa es teoría. El verbo en potencial, ya, ojo, estamos considerando tres modos. El modo indicativo, cuando uno afirma o niega, el modo subjuntivo, los deseos y las dudas, y el modo imperativo, orden o ruego. ¿Sí? Tres modos. Antes se hablaba de un cuarto modo, que es el potencial, la posibilidad. Hoy ya no se habla del verbo en potencial, sino este modo potencial ha pasado a ser un verbo en modo indicativo. Hoy trabajamos con el indicativo, ¿no? Entonces, si yo manejo este enfoque, no existe el verbo potencial. No hay, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a manejar eso para no confundirnos quizá. Hay libros todavía que sí manejan el modo potencial o aquí en internet también hablan de ese cuarto modo. Pero repito, ese cambio ya tiene que 20 años debe ser, desde el 2000. Desde el 2000 San Marcos ya no cuenta con el potencial. Villarreal sí contaba, pero también Villarreal ya ha cambiado ya. Si en los libros antiguos de Villarreal había el modo potencial. Pese a que ya se hablaba del cambio, ¿no? San Marcos ya estaba con el cambio, Villarreal seguía con el modo potencial. Por eso cuando dictábamos decíamos, ojo, San Marcos tres modos, el potencial ha pasado a ser el indicativo, o parte del indicativo, y en la villa decíamos son cuatro, ¿no? Pero después la villa también cambió. Hoy la villa maneja igual tres modos nada más. Mejor, menos modos, más sencillo. A ver, seguimos. Fer de Fernando es un derivado patronímico. Los patronímicos son apellidos. Fernández,
Fernández de Fernando. Fer pareciera que es una apócope o un acortamiento. No es un patronímico. Fernández sí, el apellido Fernández, ojo, se ha derivado del nombre Fernando. Igual Pérez de Per o Pedro, López de Lope, González de Gonzalo, Jiménez de Jimena. Son apellidos y Fer es un apellido, ¿no? Podría ser una palabra por acortamiento o quizá por cariño, incluso un hipocorístico, pero patronímico no. Los patronímicos son apellidos, no son nombres ni recortados. A ver, siguiente. Niñato. Es un derivado despectivo. Pareciera que es derivado de niño. Y así es. Sí, sí está en el diccionario. Sí, niñato es persona joven y presuntuosa, vanidosa. Sí es un despectivo. Es un sustantivo derivado, me da idea de desprecio, una persona joven, casi niño, presuntuoso, vanidoso, sí, verdadero. Verdadero. Mirada es un sustantivo, ya la mirada, derivado verbal, deriva de un verbo, del verbo mirar, sí, verdadero. Mirada deriva del verbo mirar. Los pronombres objetivos son la, los, lo y las. Correcto, ojo, se llama objetivo porque actúan como o de. Recuerda los pronombres personales y luego vimos el grupo de los átonos, aquellos que no tienen acento, ¿sí? Que es un grupo reducido, MT, nos, lo, los, la, las, le y les. Además que se indica que lo, la, los y las actúan como de objetivo, se llama. Le y les como oí, ¿sí? Verdadero, eso es cierto. Solo que se le ha agregado el nombrecito objetivos. Y te acuerdas de objetivo o de. Hay confusión entre artículo y numeral cardinal. ¿Qué opinas? ¿Existe la confusión entre un artículo y cardinal numeral? ¿O numeral cardinal? ¿Qué opinas? Se ve aquí. Si hablamos de los artículos definidos, recuerda, porque son hasta 3 grupos, ¿no? Los definidos son el, la, las, los, el neutro, lo. Los indefinidos, mira. ¿Quiénes son los indefinidos? Un, una, unas, unos. ¿Y qué pasa si digo comí solo un pan? ¿Qué entiendes ahí? ¿Qué idea te da un pan? Es más, digo solo un pan. Comí solo un pan porque estoy a dieta. Ya no 2 o 3 de repente. Y resulta que en la lista de artículos también está un. En el caso de un pan, ¿es simplemente un presentador o también me da idea de cantidad? Y la acompaño con la palabra solo. Me da solamente un pan porque estoy a dieta, no quiero comer más. Se que verano. Un pan de uno. Ah, mira, en ese caso, sí es cantidad. Solo un pan. Comí solo un pan porque estoy a dieta. Ya se viene el verano. Eso es cantidad. Por lo tanto, si es cantidad, me da idea de un determinante numeral. Pero si yo digo un alumno comentó eso. Y me preguntan, ¿quién, no? Ay, ni idea, no lo conozco. Pues no me refiero exactamente a cantidad, ¿ah? No me refiero a cantidad con exactitud, sino a un ser que no conozco. Por eso digo, un alumno. En este caso, puede ser un artículo. A ver, si me refiero a cantidad, tendría que agregarle más contexto, o sea, más palabras. No, más contexto para indicar la cantidad. De repente la palabra solo. Solo un alumno respondió.
Ahí sí es cantidad. Solo un alumno acertó con todas las claves. Me preguntan, a ver, ¿cuántos alumnos acertaron con todas las claves de la práctica? Solo uno de todo el grupo, un alumno. Eso es cantidad. Les digo, un alumno comentó eso, pero ¿quién? Ay, no recuerdo. Un alumno, una alumna. Ya, en ese caso sí es artículo. Ajá, en este caso, mira, sí puede ser artículo. Y sí hay esa confusión. Sí puede haber confusión. Para eso, el contexto. El contexto es quien entra a tallar. En estos casos hay que tener cuidado, ¿no? Cuando nos comunicamos, hay que dar detalle, pues. Al final, ojo, es un determinante, ¿ah? Eso sí es indudable. Ya sea artículo o determinante numeral, es determinante. Así que si me preguntan como determinante, no hay problema. No importa qué me está indicando, pero es determinante. Ahora, si me preguntan cuente artículos, en ese caso sí. O cuente los determinantes numerales, también. En esos casos que ya me pide detalle o tipo de determinante, sí debo tener cuidado. Pero ¿puede hacer la confusión? Sí. Entra a tallar el contexto, ¿no? El femenino de presidente es presidenta. ¿Qué opinas? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Sí se maneja presidenta. Con la presidenta y los ministros. Claro, verdadero, ¿no? Sí. Está bien dicho la calor. Es correcto decir la calor. Ya voy a terminar. Iba a ser una parte, ya voy a acabar ya. A ver. ¿Es correcto decir la calor? ¿O será el calor? Falso, claro. Según lo regional, sí, ¿ah? Según el dialecto regional, ¿no? Pero según lo estándar, que es lo correcto, el calor, ¿sí? Ojo, ya la mayoría o casi se está generalizando como solamente masculino, el calor. Pese a que hay hablantes, bueno, yo escucho todavía aquí en Lima, porque recuerda que Lima es la capital del Perú, y en Lima hay concentración de mucha gente, no solamente peruanos, sino también extranjeros. Con los extranjeros no me he detenido, voy a preguntar, ya tengo por ahí una acto de amistad. ¿Cómo hablan? ¿El calor o la calor? O sea, no me he detenido a escucharlos, pero sí con gente de provincia. Y es costa, son costeños, como nosotros, pero es costa norte. En el caso, por ejemplo, aquí es verdadero, no me está comiendo, ya. Mi cuñada es del norte, ¿no? Y ella dice la calor. Vive aquí en Lima varios años, pero dice la calor. Ella no dice el calor. A veces con mi sobrino pelea, ¿no? Porque mi sobrino le corrige, él nació en Lima. Es el calor, y ella, no, es la calor, le dice. Soy tu mamá, yo mando, la calor. Y te digo de un caso vigente, ¿eh? Es decir, ahora. Pese a que ella vive aquí años en Lima. Entonces, existe, sí existe la expresión, solo que está dentro de lo regional, no lo estándar. Y recuerda, cuando hablamos de lo correcto, si está bien o está mal, es lo estándar, ¿no? Falso. La palabra el agua está bien concordada, sí. Lo ideal es la agua, pero como hay cacofonía, el agua, para evitar ese sonido desagradable. Pero está bien. No es que haya desaparecido o cambiado el género de agua, sigue siendo femenino. Solo por cuestión de sonido, de eufonía, se dice el agua. Ya está. Vamos rápidamente. Plurales, aunque sea una partecita y lo demás, hace esto. Táperes. ¿Está bien táperes? ¿Qué opinas? Táper. Aquí nomás la voy a sumar, ¿ya? En mayúscula para que se vea la diferencia. Táperes. ONG, ojo, las siglas, esta es una sigla, ONG. Las siglas son inalterables. Entonces, por aquí, las, las ONG. No se puede sumar la S, ¿sí? Ítem, ítems, S.
Ómnibus. Esdrújula y grave termina en S o X el artículo. Los ómnibuses no. Menú, según la norma termine en IU con tilde, la norma dice agrégale es. Iraquíes, por ejemplo. Pero hay una excepción. Igual que tabú, mira, tabú es. Pero hay una excepción, menú. Por ser un extranjerismo, en transición, menús. Hábitat es un latinismo. Antiguamente los hábitats, en mis tiempos, cuando era alumna, por ejemplo, los hábitats, estaba dentro de ómnibus, el mismo caso. Decían graves y esdrújulas que terminan en S, X o T. Así era la norma. S, X o T. Hábitat, complot, déficit. El artículo o determinante pluraliza, no la palabra. Pero hábitat ya no está en esa norma. Hábitats. Lo mismo pasa con complots, déficits. ¿Ha habido algunas variantes? Sí, en la pluralización. ¿Oro tiene plural? ¿Qué opinas? ¿Puedo pluralizar oro? Las cadenita de oro, ¿ya? Cadenitas de oros, ¿es correcto? ¿O solamente cadenitas de oro? Dije de oro, dijes de oros. Claro, ajá, oro no tiene, ¿no? Solo tiene singular. A ese caso llamo número fijo. Hay palabras solo en singular, solo en plural. Lo ideal sería que tenga los dos, singular y plural. La ONG, las ONG. El ómnibus, los ómnibus. Esa parejita singular plural. Pero hay sustantivos que no tienen. Tienen solamente un número, bien en singular o bien en plural. Entonces se llama número fijo. ¿Sí? El caso de oro, solamente en singular, no tiene plural. Solamente en plural. Hay una lista. Por ejemplo, cosquillas. Cosquilla no existe. Cosquillas, nupcias, gafas, víveres, por ahí esponsales, añicos, cuclillas, solo en plural, no tiene singular. Ya está. Lo demás para usted nos gana el tiempo. Aplícame. Yo te recomiendo que para esto revises uno, la página Fundeu. Por palabra puedes buscar, demora un poquito. ¿Sí? Y otro es el panhispánico de dudas. Si bien es cierto, el panhispánico está un poquito desfasado, tiene ya más de 15 años, ¿sí? O es de 16. Pero la Fundeu está más actualizada, ¿sí? La Fundeu o Fundeu, ¿no? Así que entras a Fundeu. A ver, voy a ver si puedo compartir. Aquí, ¿no? Esta es la Fundeu. Ayuda. Y hay otra página, pero que sí se paga. Está directamente amarrada con la RAE, es en clave. Ya es así, te cobra. No cobra mucho, una membresía anual te sale más cómoda. Ayuda un montón. Si te vas a dedicar a lingüística, esa página ayuda. Esa es la Fundeo, mira. Esta página. Hasta tiene su Twitter. Y tú le preguntas, Fundeo RAE. Le puedes preguntar, demoras un poquito en responderte. Pero también tiene sus palabritas peculiares, sus cambios y todo. Y está vinculada a la RAE. Y la otra es el panhispánico de duda, el DPD, ¿no? El diccionario, mira, el DPD, el diccionario panhispánico de dudas. Que repito, está un poquito desfasado el DPD, está en línea, ojo, está en línea de la RAE, pero ayuda un montón. En estos casos peculiares, plurales, géneros, superlativos, ayuda bastante. Así que por ahí tienes en línea algunas páginas de la RAE o vinculadas a la RAE que ayudan bastante. 9, a ver, vamos con la 9. El aspecto es el tiempo interno verbal. Es lo que te comentaba, mira. Algunos lingüistas no mencionan al aspecto, ya que dicen que está amarrado al tiempo. Con el tiempo, al toque ya uno relaciona el aspecto, que puede indicar acción culminada o por culminar.
De ahí su clase perfecta e imperfecta. En la siguiente oración, identifique dónde hallamos aspecto imperfecto. Bueno, debe ser las alternativas, ¿no? ¿En qué alternativa hay aspecto imperfecto? Recuerda imperfecto, presente, futuro y el pasado, aba o ia. Ya, con esto busca. Verbo en presente, verbo en futuro o pasado, aba o ia. ¿Qué marcas? Claro, me respondía con locura a todas las peticiones mías. Ajá, la de respondí a. Esta es la respuesta. Ujú. Y la 10, y ahí nos quedamos para poder avanzar con verbos 2. Esta práctica está un poquito pesadita por la cantidad interna que tiene de enunciados. Vamos con la 10. Verbo impersonal, ya. ¿Qué es un verbo impersonal? Ojo, el verbo impersonal es aquel que no se conoce exactamente al sujeto. Si bien es cierto, hay alguien detrás, porque la acción no se va a dar así nada más, ¿no? Hay un ejecutor o ejecutora, pero exactamente quién es no se conoce. Si yo digo, ella escribe, ¿quién escribe? Ella. María escribe, ¿quién escribe? María. Sí reconozco al sujeto, ya sea como ella o María, pero en este caso no. Se asume que hay alguien detrás, de hecho, porque la acción sola no se va a dar, pues. Pero quién es, no se conoce. Y sucede con los verbos meteorológicos o climáticos, llover, nevar, granizar, relampaguear, como también puede ser de manera especial el verbo haber, había, hubo, el verbo hacer y el verbo ser. Ahora, el verbo impersonal tiene una característica especial, peculiar. Siempre se expresa en singular, nunca en plural. Y sobre ese punto San Marcos ha preguntado varias veces, tenga cuidado, ¿qué alternativa presenta correcto uso del verbo? La respuesta tenía verbo impersonal en singular. Y las que no eran respuesta, verbo impersonal en plural. Les recuerdo, el verbo impersonal siempre en singular, no puede pluralizarse. ¿Por qué? Porque no hay sujeto, pues. Para que el verbo pueda estar en plural, tiene que haber sujeto en plural. Si no se conoce al sujeto, el verbo tiene que presentar su forma natural, que es la forma singular. Esa es la forma natural de un verbo, el formato singular. ¿Cuándo puede pluralizarse? Cuando se reconoce al sujeto. Y recuerda la concordancia, sujeto y verbo concuerdan. Si el verbo está en plural, es porque el sujeto está en plural. Pero si yo no reconozco al sujeto, la única forma de ese verbo, que es impersonal porque no reconozco al sujeto, singular. Y ya está. No hay vuelta que dar. A ver, dentro de las oraciones hallamos un verbo impersonal. Recuerda que no se conoce al sujeto. ¿Cuál marcas? Y si hay dos verbos, tienes que reconocer el verbo principal y trabajar con el verbo principal. ¿Cuál marcarías? Te ayudo, mira. ¿Qué falta? Poca sal a mi sopa. Ya. Este es su sujeto. Ordena, ¿no? Poca sal, falta mi sopa. Eso falta mi sopa. Ya, pero ojo, con cuidado, ¿ah? Tronaron es el verbo. Es subraya el verbo, ¿ya?
¿Quiénes tronaron? Sí, sujeto. Y hay concordancia. Plural, plural. Es un sujeto. Si esto fuese un OD, el OD y el verbo no están obligados a concordar. Lo ideal es que sí, para que suene bonito. Pero no hay obligación. ¿Ah? No hay ley que diga, ¿no? Que tienen que concordar OD y sujeto. Pero sujeto y verbo sí. Claro, este es un verbo perifrástico. Ha habido reemplazas por hubo. Oh, a ver, ahora sí, por hubo. Hubo tantas personas que me emocioné. Ya, este es otro verbo, pero es un verbo subordinado, que tiene su sujeto, yo, pero es un verbo secundario. El verbo que manda es ha habido. Este verbo manda. Este es el verbo principal. Estamos ante una oración compuesta. Hay dos verbos. Tienes que revisar qué verbo manda. Tantas personas hubo que me emocioné. ¿De quién hablo más? De las personas que hubo, mira. Aquí está la idea principal, verbo principal. Y resulta que no hay sujeto. ¿Quién hubo tantas personas? No lo sé. Tantas personas es un odea. Y si te das cuenta, está en plural y esto singular. ¿Está bien? Es un verbo impersonal y está en singular. ¿Sí? Ya está. Y yo creo que lo demás ya queda porque nos van a... Bueno, hasta las 12 vamos, ¿ya? A ver. 11. Artículos y determinantes posesivos. ¿Cuántos? Está más fácil. Artículos y determinantes posesivos. Y en esa PPT nos quedamos para avanzar verbo 2. Aunque estamos trabajando verbos ya, vamos a ir trabajando verbos. A ver. ¿Qué marcas? Artículos y determinantes. Determinantes posesivos. Mi, tu, su, mío, nuestro, tuyo. Pero determinantes. No confundas con los pronombres. Determinante modifica el sustantivo. A ver, ¿cuál marcas o cuál marcaste? A ver, ¿qué dicen por ahí? La B, 5-3. A ver, yo voy avanzando con los posesivos mientras que tú te vas enviando por el chat tu respuesta. Mi jefe me comunicó que el informe final de la investigación lo leyó en un artículo que publicó nuestra coordinadora. Amiga mía, mía. ¿Ya? Un colega tuyo, tu colega, ¿sí? Nos apoyará para que el triunfo sea nuestro. Ya este no es determinante. Este es un pronombre. Aquí hay un verbo. Para que sea determinante, tendría que estar así, mira, al lado del sustantivo. Colega tuyo, colega nuestro o nuestra coordinadora, mira. Pero como está este verbo, se convierte en pronombre. ¿Sí? Así que no lo cuento. Ya tengo 4 posesivos. Entonces, A y B, chao. ¿Qué marco? C o D. Los artículos. A ver, ¿quiénes son los artículos? Mi jefe me comunicó. Ay, sacarme de colorcito. Aquí. El informe, ¿está bien?
final de la investigación. Lo leyó, este lo no es un pronombre, mira, pronombre y verbo. Este un puede ser un artículo, en un artículo que publicó nuestra coordinadora, amiga mía, y un colega tuyo nos apoyará para que el triunfo sea nuestro. Ya está. ¿Cuántos son? Cuenta, cuenta, está de rojo. La única. La C. Correcto. La C. Ya está. La C. No hay contratos por ahí para contabilizarlos. Este lo no confundas. Lo con verbos es un pronombre y actúa como de. Lo para que sea artículo con adjetivos, posesivos, indefinidos, otras categorías, menos verbo. Y la última, 12. Voy a sumarle el sujeto ya para que se vea mejor. Ella, sujeto, observa verbo. ¿Qué observa? Esa imagen. La acción directa o de. Ojo, la acción directa de mirar, observar, recae en la imagen. Esa imagen o de. Si el verbo presenta acción directa, se llama transitivo. ¿Sí? Recuerda que tenemos dos grupos de verbos. Los copulativos, aquellos que les falta significado, ser, estar, y los pseudo copulativos, parecer, yacer, permanecer, resultar y quedar. Estos verbos, como les falta sentido, necesitan un atributo. Y los otros verbos, que son mayoría, los no copulativos, aquellos que tienen sentido pleno, estudiar, jugar, trabajar, comer, dormir, reír, etc. Ahora, como son más, se clasifican en transitivos, intransitivos. ¿Cuándo es transitivo? Cuando tiene OD. ¿Cómo encuentro el OD? Preguntas al verbo ¿qué o a quién? Es el método más sencillo. ¿Qué observa esa imagen? La acción transita directamente a OD. Si hay OD es un verbo transitivo. Así. Si no hay OD, el verbo es intransitivo. Él o ella. Voy a seguir trabajando con ella. Nadará. ¿Dónde nadará? En la piscina. Circunstancial, mira. No tiene OD. Circunstancial del lugar. Si no hay OD, el verbo se llama intransitivo. La lloviznó, mira, este verbo ya es conocido. Verbo climático. No hay sujeto. Impersonal de. Pedro parece, está en la lista, ser, estar, parecer, permanecer, copulativo. Lo más normal es que sea copulativo. Hay un caso especial donde no hay atributo y se convierte en no copulativo. Pero lo más normal, un 90%, es que sea copulativo. La B. Ya está. Relaciona 1C, 2A, aquí está la D. 3D, 4B. Se acabó. Ten cuidado aparte del verbo impersonal con los verbos transitivos. Es otro verbo caserito de San Marcos. He preguntado bastante los famosos verbos transitivos, ¿sí? Ten cuidado con ese verbo. Se puede preguntar como verbo transitivo o también como de. Y se acabó. Ya la otra parte, porque aquí creo que el profe se emocionó. Bueno, en el caso del turno mañana tienen más tiempo, tienen 2 horas y quizás sí se permite trabajar, ¿no? No tenemos menos de 2 horas. Y el tiempo nos gana. La 14 es similar, mira, a la última pregunta resuelta. Hay que relacionar, ¿sí? La 13 te dice frase verbal atributiva o predicativa. Ya, es el verbo copulativo y no copulativo. ¿Cuándo se llama frase verbal atributiva? Aquí le voy a poner para que tú puedas trabajarlo. Y si hay alguna duda, la próxima semana conversamos. Frase verbal atributiva o predicado nominal. El verbo núcleo de ese predicado es un verbo copulativo. Ser, estar, parecer, permanecer, resultar, quedar y hacer. Pero tiene que tener atributo. Es el complemento bivalente.
Y cuando se habla de frase verbal predicativa, el otro verbo. El núcleo es un verbo no copulativo. Los demás verbos. No hay atributo, por si acaso. No encuentras atributo. Puedes encontrar o de, o y, circunstancial, demás complementos, pero no tiene atributo. Dos tipos de verbo por la función que cumplen, dos tipos de predicado. Predicado nominal o frase verbal atributiva, predicado verbal o frase verbal predicativa. ¿Sí? Parece complejo, pero no, cuando le agarras el ritmo es sencillo. Igual repito, la próxima semana si hay dudas, conversamos un poquito más. Cuando lleguemos a predicado, vamos a seguir hablando de este tema, porque son tipos de predicado. Ahora se pregunta por qué los verbos son núcleo. Y el verbo, quiera o no quiera, ya tengo que relacionar con el predicado. Sí o sí, ¿no? Hablamos de tipos de predicados, de OD, de atributos, etc. OD, atributos son elementos del predicado. Circunstanciales son elementos del predicado. Ahora sí, cambiemos rápidamente. Voy a dejar de compartir. Llegamos con verbos 2, ¿ya? Que se supone que debería de abrir. A ver, aquí está. Verbos 2. Seguir con verbos. Buenos días. Este videito como quien descansa un poquito el cerebro, porque verbos es un tema bonito, es un tema que tiene mucha conversación, tiene por ahí mucho análisis, tiene mucha teoría como práctica. Vamos a tomar un descanso este videito para luego seguir trabajando con los verbos, ¿sí? Solo que ya va a ser más descansado. Ya estamos en la onda de los verbos. ¿Ya? A ver, vamos a ingresar. Aquí está. No, que no sé si es mi internet o es la hora, pero está lento. Me mueren a bien, mira. Ya, ahora sí. Cargando la página. ¿Sabes? Es el lugar donde se aloja tu página web. Debe ser seguro, rápido y confiable, como el hosting de GoDaddy. Asegúrate de darle a tu página el mejor lugar para vivir. Somos el proveedor. Sonreír. No siempre resulta sencillo esbozar una sonrisa, especialmente cuando el corazón está apachurrado. Pero es justo en esos momentos cuando más necesitamos contrarrestar la tristeza para evitar que tome fuerza en nuestro interior. A estas alturas, todos sabemos que la vida nos da un sinfín de posibilidades y que muchas de ellas distan de estar a nuestro alcance para ser ajustadas completamente a lo que hubiésemos querido. Es por ello que sonreír es parte de la clave que nos permitirá hacer más llevaderos nuestros diferentes procesos. Hay sonrisas que salen del alma y otras que solo pretenden engañar al exterior. Fingir felicidad no es lo óptimo, pero tal vez, y solo tal vez, sea el ejercicio inicial para invitar a la verdadera felicidad a asomarse en nuestras vidas. La famosa frase "hacer como si" tal vez sea solo una clara invitación a iniciar la felicidad que de verdad anhela el corazón. Hoy solo nos resta agradecer por cada evento ocurrido en nuestras vidas y, aunque haya algunos menos afortunados o dolorosos, tomar profundamente el aliento de la resiliencia para transformar y continuar. Hoy amorosamente suelto a los seres que me han acompañado muchos años y que decidieron tomar rumbos distintos en ese afán de creer que esta vez será diferente. Y tal vez así sea, o tal vez vuelvan a asomarse los viejos tropiezos. Aún así, desde mi corazón les digo, gracias por lo que fue y por lo que sin saberlo hoy me muestran que es.
con una enorme sonrisa desde mi corazón, anhelo encuentren aquello que han estado buscando, que la experiencia vivida juntos haya allanado el camino y que cada cana y arruga sean muestra de que no nos hemos cansado de intentar. Que sea justo la sonrisa la que ilumine sus caminos y que así la verdadera felicidad haga su arribo y si corresponde, se quede a habitar con ustedes. Y que así, de sonrisa en sonrisa, sea el amor quien finalmente se descubra ante ustedes para mostrar lo que verdaderamente enriquece la vida. Y así sean las sonrisas verdaderas las que, de manera espontánea, hagan su aparición casi sin darse cuenta, porque habrán logrado habitar en la verdadera y real felicidad. No la de fotografía, pósters, perfiles de Facebook o WhatsApp, sino la perfectamente imperfecta, espontánea e improvisada que nace del corazón, en el diario vivir que se manifiesta con el ir y venir de la cotidianidad, que es justo ahí donde se asoma la verdadera alegría. Yo soy Jessica Padilla y esto es Sintonízate al Interior. Dale like y suscríbete al canal. Ya está, chicos. Este videito es más reflexivo, donde pues nos indica, ¿no? Que hay que pues siempre sonreír, ¿no? La importancia de la sonrisa. Sí, a veces una sonrisa cambia tu día. Y no me refiero solamente a la nuestra, sino me refiero a las personas que nos rodean, ¿no? La importancia de sonreír que a veces nos olvidamos, ya que en este caso, pues yo sé que no todos tenemos la misma vida ni la misma rutina y que todos tenemos problemas, pero una sonrisa no cuesta, ¿no? Y es también sanación de buscar el lado positivo a la vida, ¿no? Sí, si bien es cierto hay problemas, pero siempre hay esperanza, ¿no? Y hay fe. Así que en este caso la importancia de la sonrisa. A ver, ahí está. Sigamos con los verbos, mira. Palabras variables que expresan acciones, estados, procesos. Esto es según la semántica. Según la función, verbos copulativos, aquellos que les falta sentido necesitan atributos, sí o sí, para complementar el significado. Se considera copulativos a los verbos por excelencia ser y estar, y los semi o pseudo copulativos parecer, permanecer, resultar, quedar y yacer. Eso de semi y pseudo lo vas a encontrar, por ejemplo, en el DPD, el Panhispánico de Dudas, y son términos que los lingüistas usan bastante. En el término preuniversitario usamos copulativos, nada más. Pero en la universidad y si más adelante tú estudias algún diplomado, lingüistas básicamente, ellos manejan el término pseudo copulativo, semicopulativo. Sí, en lo que es sistema pre no te das muchas bolas. Con que te aprendes la lista que es pequeña, ser, estar, parecer, permanecer, resultar, quedar y hacer, suficiente. ¿Sí? Y obvio reconocer el atributo. Por ejemplo, Carlos es. No se entiende. ¿Carlos es qué? ¿Quién? Carlos es inteligente. Ah, ahora sí. Inteligente es un atributo. Complementa el verbo copulativo y también modifica al sujeto. Por eso el atributo es un elemento del predicado que aparece solo con los verbos copulativos y es un modificador bivalente, modifica el verbo y al sujeto. Requisito que haya atributo. ¿Qué pasa si este verbo está en la lista? Ser, estar, parecer, etc. Pero no hay atributo. Hay otros elementos, por ejemplo, un circunstancial. Ese verbo que parece copulativo se convierte en un verbo no copulativo o verbo predicativo. Por eso les decía requisito, atributo. Tiene que haber atributo. Y el otro grupo de verbos son los no copulativos. Ellos son mayoría, pues. Recuerda que los verbos, según la lexicología, tienen inventario abierto, son muchos millones.
incontables. Los verbos siguen apareciendo, incluso el verbo googlear, mira, stalkear, trolear, ¿no? Etcétera. Los verbos siguen apareciendo y seguirán apareciendo, ¿no? En unos años. Así que en este caso la cantidad es infinita. Pero la lista pequeña de copulativos, yo la puedo recordar. La lista grande, infinita de no copulativos, no. Por eso es que es más fácil, ¿no? Si yo aprendo la lista pequeña, el resto de verbos son los no copulativos, llamados también predicativos. Estos tienen sentido pleno, no son como los copulativos, no requieren un apoyo. Por sí mismos tienen sentido, por sí mismos pueden ser oración, con ojo sujeto tácito. Por ejemplo, si digo escriben, así mira, escriben, oración. Y voy a suponer un sujeto, ellos, tácito. Ellos, sujeto, escriben verbo predicado, oración. ¿Requiere un apoyo? No. Ahora, si uno quiere especificar, detallar qué escriben, dónde escriben, cuánto escriben, cómo escriben, usarás los complementos. O de a quién escribe, para quién, ¿no? O de, o y, circunstancial y demás. Pues son complementos, ¿no? Complementan al verbo, complementos del predicado. Y como estos verbos son más, se clasifican en varios tipos. Los transitivos, aquellos que tienen OD, acción directa, los que no tienen OD, intransitivo. Los pronominales, que son 3, los reflexivos, acción para el mismo sujeto, y la participación de los pronombres átonos. Yo me peino, tú te peinas, él o ella se peina, incluso una palabrita de refuerzo, mismo, misma. Yo me peino a mí misma, tú te peinas a ti mismo, ¿sí? Los recíprocos, aquellos que indican acción mutua o recíproca. Nosotros nos miramos mutuamente. Y los verbos cuasi reflejos. Aquellos que parecen reflexivos, parecen recíprocos, pero no lo son. Por el formato que tienen un sujeto que puede ser pronombre, ojo, yo, tú, él, ellos. Tienen un pronombre átono, porque es característica de este tipo de verbos que se acompañan de pronombres átonos, pero no van a mostrar esta acción para uno mismo, acción refleja o reflexiva, ni tampoco acción mutua. Por eso se dice cuasi, parecen, aparentes reflexivos, aparentes recíprocos, pero no lo son. ¿Sí? Que son pocos, ¿no? Los casos. A ver. Aquí había anotado copulativos, no copulativos, mira. Esto vamos a verlo luego. Este videito de impersonales que también está en la PPT anterior, igual la voy a dejar. Te invito a que veas esos videos. Mira, por el tiempo no podemos ver todo, ¿no? Es un ciclo así flash, ¿no? Muy rápido. Pero aprovechen verlos. Estos links están muy bonitos. El caso del verbo haber como impersonal. Es lo que te comentaba, siempre en singular y nunca plural, ¿no? Es decir, si yo trabajo con el verbo haber, no hubieron, no habían, sino hubo, había. Como impersonal. Como personal sí, ¿ah? Como personal sí pueden pluralizarse, pero como personal tienen sujeto. Y el sujeto también tiene que estar en plural, la ley de concordancia. Impersonal no, siempre en singular. Ese caso está aquí. A ver, ¿qué más? Por la conjugación, esto lo voy a seguir votando al final. Nos va a servir seguro para la dirigida. A ver. Por la conjugación, los verbos pueden ser regulares, irregulares, defectivos. Hasta se habla de un cuarto caso, los terciopersonales o también los verbos onomatopéyicos. ¿Sí? Veamos, a ver. Cuando uno habla de los verbos regulares, irregulares, defectivos y los terciopersonales,
es otra clasificación por la conjugación. Yo canto, tú cantas, él canta, estamos conjugando, flexionando el verbo según las personas, los tiempos y el número, nosotros cantamos. Eso es conjugación. Ahora, cuando uno va a conjugar los verbos, analiza el formato del verbo y la pronunciación, la fonética, el sonido. Entonces, ¿qué se dice? Si el verbo, al conjugarse, no cambia la raíz o la desinencia, o ambos, ¿no? Pero no cambia, es un verbo regular. Pero ¿qué pasa si cambia? Irregular. Ahora, para eso se dice que hay 3 verbos modelo, 3 formas modelo. Los verbos modelo son amar, temer y partir. Todo verbo que termine en ar tiene que parecerse a la conjugación del verbo amar. Todo verbo que termine en er, temer. Termine en ir, partir. Para que sea regular. Y si no se parece, si cambia la raíz o la terminación o toda la palabra, entonces se llama irregular. Por ejemplo, mira, la forma modelo amar. Yo amo, tú amas, él ama. Voy a comparar con el verbo ser. ¿Sí? Yo soy. En ningún momento voy a ver la conjugación amoy con esa terminación, amoy. No existe. Entonces, si yo comparo, ojo, hay variante irregular. Ahora, incluso, ¿no? Debería comparar con temer, porque termina en er, mira. Si yo sigo la terminación temer y ser, temoy, tampoco existe, pues. Yo temo existe. Yo soy, yo temo. Pero temoy no existe, mira. Si yo dejo de lado la terminación er, lo que me queda es la raíz, de la raíz S. Y cuando uno conjuga tú eres, esa S ya se fue al final, mira, que vendría a ser parte de una desinencia. Es también, mira, en pasado fui, yo fui, tú fuiste. Es un verbo recontra cambiante. Soy, eres, fuiste, fui, será. Ahí nada más, sin necesidad de comparar, porque si comparas pierdes tiempo. Ojo, ahí te das cuenta cómo está cambiando su formato. Soy, fui, seré. Irregular, al toque. Al toque. Ahora, si tú gustas, cambia, pues, ¿no? Cambia o compara con la conjugación temer y en ningún caso vas a encontrar temoy. Temuiste, fuiste, por ejemplo, no vas a encontrar. Si se quiere comprobar, ¿no? Con la comparación. Pero con solo conjugar este verbo en varios tiempos, te das cuenta que está variando, mira, al toque, irregular. Si tengo dudas, comienzo a comparar. En ese caso, nada más, el caso dudoso, yo sí recomiendo que compare. Por ejemplo, ¿qué caso es dudoso? Leer. El verbo leer, sí. Mira, leer, deja de lado er, raíz le. Mira, vamos a agregarle por aquí. Aquí creo. Ya vamos a apuntar ya. Los verbos modelos. Wow, tiempo corre. Amar, temer y partir. Ya. Te decía, a ver, vamos a los ejemplos de frente. Leer. Se supone que leer debo comparar con temer, ¿no? Ya. Yo leo, tú lees, él lee. Ellos leyeron. Ya, la raíz es le, ¿sí? La raíz no cambia, mira. Le, 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 le. Aparentemente es regular. Aparentemente digo. Ya. Temer. Temo, temes, teme. Hasta ahí regular.
Pero en ningún momento temer tiene temieron. Es decir, esta Y. Por esta Y que se presenta en la desinencia, leer es un verbo irregular. Mira, por esa terminación o esa desinencia o parte de la desinencia que es la Y, es un verbo irregular. En este caso sí se recomienda la comparación. Pero, por ejemplo, jugar no. Jugar, mira, la raíz es hook. Dejas de lado A. Y es lo que te comentaba. Si tú ves que ya la raíz cambia al toque, pues, ¿no? Es irregular. Juego. Jugaron. Juegas. Mira, la raíz cambió. Jueg a hook. Si ahí mismo está cambiando raíz, que es la parte principal de la palabra, al toque. Verbo irregular. Pero si no otro cambio y quizá una sorpresa en alguna terminación, en ese caso sí recomiendo que compares. ¿Sí? Por ese lado es un poquito tedioso trabajar la conjugación. Pues te decía, ¿no? Cuando uno lee conjugación, es un punto delicado de los verbos. Pero San Marcos no pregunta verbos muy delicados que digamos. Así que para suerte el postulante pregunta más sencillo. ¿Quién? ¿Quién es con I, Josué? Ah, verbo con I, con ir, ¿sí? También, claro. También, sí. Ujú, sí, también. Ujú, sí. Claro, es que aquí este es Y consonante. Temieron, claro, temieron es diferente, ¿no? Por eso le decía, esta Y, mira, leyeron, porque no es leyeron, es leyeron. Esta Y que apareció, no la voy a ver aquí. Ellos temieron, no existe, sino lo correcto sería, aquí entre paréntesis, temieron, claro, por esta Y, mira, esa irregularidad, ¿no? ¿Qué se dice? Lo irregular se puede manifestar por radical, raíz, que es lo más común, jugar, mira, por terminación, que es este caso, o toda la palabra, que es el verbo ser, que es cantado, irregular, porque toda la palabra cambia, fuiste, soy, seré, es. Ujú. Sí, hay tipos de irregularidades. Por radical, que es lo más clásico. Por desinencia o toda la palabra, que se llama irregularidad mixta. Sí, la irregularidad mixta son con pocos verbos, pero existen, pues. ¿Sí? Ya está. Este punto sí es delicado. Tenga un poquito de cuidado con las conjugaciones. Aparte del uso correcto del verbo, ¿no? En cuanto a conjugaciones. Regulares, caminar, correr. Irregulares, mira, morir, muero. Ese cambio, mira, morir, mor la raíz, muero, al toque irregular. Andar, anduve. Amar, amuve, no existe. Anduve, mira, ese cambio por desinencia. Ya vimos el verbo ser, recontra variable, sin necesidad de comparar. Ir, voy. Fui, recontra variable. Irregularidad mixta, irregularidad por desinencia, irregularidad por raíz o radical. Hay tres tipos de irregularidades. Aquí lo repetí porque estuve copiando la teoría. Ya está, ya vimos los modos por aquí. Primera conjugación termina en ar, segunda conjugación termina en er, tercera conjugación termina en ir. Los tiempos ya los vimos. Los modos también. Las formas no personales. Este es un grupo especial de verbos. Se llama así porque uno, no están conjugados. Como no están conjugados, no pueden cumplir la función de núcleo del predicado. Y para que un verbo actúe como núcleo del predicado, tiene que estar conjugado. Ya estos no están conjugados. ¿Cómo los reconozco? Terminaciones. Termina en ar, er, ir, infinitivo.
Solo no puede ser núcleo de predicado, actúa como sustantivo. Ojo, como sustantivo, el cantar de los cantares. Participio. ¿Cómo lo reconozco? Termina en ado, ido, cho, so y to. Solo no puede ser núcleo de predicado. ¿Como que actúa? Como adjetivo. Mensaje, visto. Libro, impreso. Palabras, dichas. Amigo, elegido. Elegir, elegido, mira. ¿Sí? Pero es un adjetivo, mira. Y el gerundio, igual. Solo no puede ser núcleo predicado. Actúa como otra palabra, un adverbio. Modifica a un verbo conjugado. Termina en ando, endo y endo. Ahora, ¿cuándo pueden ser estos núcleo predicado? Cuando son parte de una perífrasis, mira. En una perífrasis voy a tener dos o más palabras. Los jóvenes han venido. Mira, este ido, participio, verbo auxiliar. El verbo haber es un clásico como verbo auxiliar. Venido es un participio terminado, ido, que es lo más clásico o tradicional en una perífrasis. Lo peculiar es que tú puedes reemplazar por un verbo simple. Ellos han venido, ellos vinieron. Y resulta que el participio, ojo, es el verbo principal. Por eso con él estoy cambiando, mira. Han venido, vinieron. Ellos están leyendo, leen. Verbo auxiliar, gerundio. Verbo principal. Todo esto es perífrasis. Núcleo predicado. Aquí he clasificado, ¿no? ¿Qué tipo de predicado o frase verbal es? El alcalde fue recibido. Si la oración es pasiva, sujeto pasivo, el verbo pasivo es perifrástico. Auxiliar, participio. ¿Quién manda? El verboide, pues, o la forma no personal. Fue recibido, recibir, mira. La vecina ha estado, estuvo. Auxiliar, participio. Y vas a reemplazar, mira, por estuvo la forma simple. Aquí he aprovechado de trabajar los tipos de frases verbales. Ya está. Esto te lo voy a dejar para que tú revises. Un tiempo a San Marcos se le dio por preguntar el significado, porque las perífrasis dan un significado, una idea, obligación, duda. Mira, y preguntaba así por tipos. Ingresivo, incoactivo, dudativo, resultativo, hasta hay más de 30 casos, ¿ah? Pero estos son los más conocidos. Y preguntaba por este lado, ¿no? Que lo quería aquel tiempo cuando San Marcos se le iba a preguntar las perífrasis y según el significado que muestran. Hoy no, hoy hay que reconocer el formato, nada más. Las formas no personales, ahí están, los tres, infinitivo, gerundio, participio. El gerundio también ha sido pregunta de San Marcos. Sí, es lo que te comentaba, ¿no? El verbo, la parte 2 es un poquito pesadita, es normativa. El gerundio, mira, termina en ando, endo y endo, modifica un verbo conjugado y lo correcto, según normativa, debe indicar acción simultánea con respecto del verbo modificado o acción anterior, pero nunca acción posterior. Ojo, ese gerundio modifica a otro verbo. Puede indicar acción simultánea. El gerundio y el verbo modificado, acción en simultáneo. Acción a la par. Acción anterior, primero el gerundio y luego el verbo. Ya, correcto. Pero acción posterior, primero el verbo, después el gerundio, nunca. El gerundio no indica lo posterior. Es un caso incorrecto. Otro caso incorrecto del gerundio es cuando éste modifica un sustantivo. El gerundio, si su forma es adverbial, modifica un verbo. No debe modificar a un sustantivo. Si lo hace, uso incorrecto. Ahora veremos con la práctica, ¿sí? Vamos trabajando para... Mira, aquí te dejo incluso ejemplitos para que los puedas revisar. Hay un video que es, si no me equivoco, preguntas de San Marcos, resuelto, para que lo puedas revisar en video. Este es, preguntas de San Marcos, mira. A ver, vamos.
Aquí he estado trabajando para que nos ayude. Los verbos irregulares son aquellos que varían de lexema o desinencia, ¿ya? Jugué, juega, juguemos. Me parece este juego de calamar. Donde se evidencia el cambio lexemático. Según esto, determina la oración que posee dicha clase de verbos. Es decir, ¿dónde encuentro verbos irregulares? ¿Qué marcas? ¿Dónde hay verbos irregulares? Es, puede ser, pero surja, surgir, surgirán, surgieron, no, ¿ah? Ya no me inquieta. Inquietar, inquieto. No, llamar, no, llamar sí es regular, ¿ah? Llamé, reclamar también es regular, no. Aquí llamar es regular, reclamar es regular. Tocar, toco, tocaron también. En una conjugación cambias por la Q, toquen. Pero el cambio tiene que ser fonético, sonido, no solo ortográfico. Ambos son regulares, mira, ¿no? Aquí surgir es regular. Es sí es irregular, pero surgir no. Puede cambiar la G por la J, la ortografía, pero el sonido no ha cambiado. Aquí, ojo, el cambio no es ortográfico, es fonético y morfológico, obvio. Mía recuerda, de recordar, ya cambió. Recordar, recuerda. Ya, este es irregular. Estar, estuve, anduve, es lo mismo. Respuesta, la C o la D, debe ser, no, aquí se ha repetido. Esto es B, esto es C y esto es D. La D, ¿sí? Recuerda, recordar, estar, estuve. Aquí están los dos verbos irregulares. 2. Una perífrasis verbal es la estructura que está formada por la unión de varios verbos, varias palabras. Puedes reemplazar por una. A ver, veamos. Juan está cantando, por ejemplo, canta. ¿Sí? Juan canta. Más o menos busquemos ese formato. Iván ha trabajado varios años, o sea, trabajó. Ya, ahí está, va una. Verdadero. Nosotros vamos. No, esta no, mira. Esta es la X por aquí. Es verbo simple. No. El abogado va a tener que trabajar. Trabajará. A esta sí. Verdadero. Querían volver. No, aquí hay dos verbos. Querían volver es otro verbo. Y poder es otro verbo. No, no es perifrástico. Respuesta 1 y 3. Aquí está. Trata de reemplazar. Los verbos predicativos o no copulativos son aquellos que tienen una carga semántica completa, correcto, y por ello no necesitan complementos, aunque es opcional que tengan ODE o I circunstancial. Ya, verbo no copulativo o verbo predicativo son la mayoría en el español. ¿Dónde hay verbo predicativo? Parece, no, este es copulativo. Está en la lista, ser, estar, parecer. Algo inesperado aconteció, puede ser, ¿ah? Acontecer puede ser. Yace está en la lista, yacer, no. Tomás, tú tienes que ser, del verbo ser, serás, sé, no. Está en la lista de copulativos. Al toque, mira. Por eso te decía, aprender la lista ayuda bastante. Yacer, parecer y ser está en la lista de copulativos. Acontecer no está en la lista. Al toque la respuesta la B. 4. Los objetos directos son complementos del verbo que reciben la acción verbal. A estos verbos se les dice transitivos. En caso de que no posean estos complementos serán intransitivos. ¿Ya? ¿Dónde hay verbo transitivo? Tiene OD y donde no hay OD para que sea intransitivo. Primero con OD y el otro que no tenga OD. Normalmente tiene un circunstancial, el intransitivo. ¿Qué marcamos? En ese orden. A ver, mujer, tu sujeto. Mira, le puse sujeto. No permitas, pero permitir eso.
Este es un OD grande. Este es transitivo. Este, ¿sí? Que ninguna persona, este es otro sujeto, que te haga daño. Mira, este es otro D. Ambos son transitivos, no. Ella, sujeto, busca verbo. ¿Qué busca? Una solución a los problemas. Ah, este es un OD. Ahí está un OD. Y tú, sujeto tácito, actúa. Verbo, mira. ¿Cuándo actúas? Pronto. Esto es un circunstancial. Por lo tanto, no hay OD. Verbo intransitivo y verbo transitivo. Respuesta la B. Los intransitivos normalmente tienen circunstanciales. Obvio no tienen OD. Este también sin vacilar es un circunstancial. Ya está. Este, mira, que interpretan el mundo OD. Hay que transformar lo. Este lo es un OD. Recuerda lo y la OD. Ambos son transitivos. La clase dominante procura. ¿Qué procura? Esto. Es un OD, todo. Pero dentro hay otro verbo. Que no tengan, ¿qué? Doctrinas. OD. Los dos son transitivos. Esto ya es oración compuesta, que lo veremos más adelante, sí, con detalle, ¿no? 5. Aquí nos quedamos, creo. A ver, la variación de los verbos irregulares genera que sus raíces, aquí debe ser que sus raíces se modifiquen y en otros casos que se mantengan estables. Aún así, hay problemas para muchos escritores. Determine dónde el verbo está correctamente conjugado. Conjugaciones, mira. ¿Se enredó? No, aquí es se enredó. Error. Alinea. Es alinea. Suena feíto, pero es correcto, alinea. Alinea no, alinea. Habían, mira esta N, es un error. Había, es un verbo impersonal. Esta N es un error. Lo ideal sería había. Siempre cuece, está bien. Cuece las habas de cocer, de cocinarse. La D. Y la última, otra vez, adecuada conjugación verbal. Posponió, no, pospuso, mira, que está la corrección. Yago descansando en mi sofá después de la operación. Yago está bien. Este es el verbo. Es correcto, yago. Sí, existe esa conjugación, ¿ah? Yago. Presente, mira. O yazgo. Se conoce más yazgo, pero también acepta yago. Es correcto, verdadero, lo he puesto por eso. Está bien. Se molestó porque lo contradeciste. No, contradijiste. Corrección. Contradijiste. Sé que desoigo. Está bien, desoigo, es correcto. ¿Ah? Sé que desoigo tus consejos. Correcto. Mira. Saleremos, no, saldremos, mira. Saldremos. Respuesta entonces 2 y 4. Díselo correcto, adecuado. Ya está. Mira, te voy a deber estas la próxima semana. ¿Sí? Jesús, te los dejo ya porque me pasé el tiempo. ¿Sí, Jesús? ¿O me puedo quedar un poquito más? ¿Qué dices? Uy, Jesús. Jesús, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? A ver, chicos, ¿se escucha? No voy a ser que el profesor vaya a entrar. A ver. Una más vamos avanzando hasta que Jesús me avise, ¿ya? Ya, muy bien. Estaba preocupada porque dije, está fallando mis audífonos de repente. Vamos con las 7 mientras que Jesús me dice, ya a mí se acabó. A ver, aprovechemos. Aprovechemos el tiempo. Los participios pueden desempeñar funciones adjetivas, eso lo sabemos. Ado, ido, cho, so, ido, ¿sí? La forma irregular, los que acaban en so, to y cho. Por ejemplo, el famoso visto. Me dejó en visto, ¿no? ¿A quién le gusta que lo dejen en visto? Bueno, a mí no, ¿ah? Me dejó en visto. Ya, el término visto
viene de ver. Ver es el infinitivo y visto es el participio. Mensaje visto. Ojo, lo real es mensaje visto. Pero se dice, me dejó en visto. ¿No? Me dejó mi mensaje visto. Esto es lo ideal. Así que visto es un participio. A ver, tiene preferencia por calificar antes que indicar la acción. Eso de calificar, es decir, adjetivo. Por eso digo mensaje visto. Libro leído. Mensaje enviado. Mensaje eliminado, dice, ¿no? Antes que indicar la acción. Ya, mira, cho, soto, adjetivos. ¿En qué opción presenta buen uso del participio? ¿En qué opción hay correcto uso del participio? ¿Qué opinas? ¿Frutas pudridas o podridas será? Oído, mira, este es un participio. Pues debe ser podridas. No. Error. Aquel recluso. Bueno, aquí está bien, no hay un participio, es un sustantivo, ¿no? O participio sustantivado, se podría manejar, pero este es un sustantivo. No es que sea un participio, porque termina en so. Recluso es sustantivo. Aquí no hay participio. La C. Héctor vino proveído. Ya, está bien, mira. Proveído. Oído. ¿Sí? Héctor vino proveído. Puede ser. Nadie vio cómo se había rompido ese jarrón. Aquí, mira. Roto. Respuesta la C. ¿Y por qué no de repente vino provisto? Ya, las dos formas existen. Existe una lista de participios dobles o doble participio. En esa pequeña lista está proveído y provisto, frito, freído, impreso, imprimido. ¿Sí? Ojo, y los dos se aceptan por igual. Por ejemplo, frito. A ver, papas fritas, pollo frito. ¿Y qué pasa si digo, ya, muy bien Jesús, qué pasa si digo pollo freído? Eso no existe. Sí, sí existe. Se acepta. Papas fritas, papas freídas. Libro impreso, ya. Pero si digo libro imprimido, ¿está mal? No, está bien. Se acepta. La RAE lo está aceptando. Son dobles participios. Y en esa pequeña lista está proveído o provisto. Por eso la C. Ya está. Me quedé en las 7 que hemos avanzado tipo flash, chicos. La próxima termino con estas 3 últimas y avanzamos con lo que viene. Incluso aquí le he puesto, o te voy a enviar la resolución, mira. He estado yo avanzando con las respuestas para poder trabajar. ¿Sí? Ya está. Muy bien, Jesús. Ahora